En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en esta noche. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos ilumine, de manera que en esta catequesis que hoy comenzamos sobre el símbolo de la fe, aquellas verdades en las que creemos, el Espíritu nos ilumine para que podamos creer con más firmeza, con mayor alegría, con más esperanza y con más unción, movidos por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, como les había prometido, vamos a comenzar esta catequesis sobre el credo. Obviamente vamos a gastarnos varias catequesis en el desarrollo mismo del credo, y hoy vamos a centrarnos en la primera parte del credo, cuando dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a concentrar la catequesis de hoy en esa parte. Tenemos que partir de la primera palabra. La primera palabra dice creo. Creo ya es, ante todo, una convicción que no brota de cualquier parte. Para poder comprender esta palabra tenemos que comprender otras dos: revelación y fe. Revelación es no el acto de revelarse como contestación, porque esa es con B, esta es con V. Esta es de revelación como manifestación. Dios que se nos manifiesta. Por eso vemos que toda la historia de la salvación es una manifestación permanente de Dios. Dios que se va revelando. Se revela en el acto creador, se revela por medio de la configuración misma del pueblo. Dios elige un pueblo, el pueblo de Israel. Se revela por medio de el paso por la historia de ese pueblo de Israel, por medio de los profetas, por medio de los sabios, en los libros que llamamos sapienciales. Y en los últimos tiempos, como dice la carta a los Hebreos, se reveló en su propio Hijo. Jesús mismo es la revelación del Padre, Dios que se manifiesta. Y después de la ascensión al cielo de Jesús, Dios se continúa revelando por medio de la acción que el Espíritu Santo realiza. Entonces, la revelación es el acto que de Dios viene, el acto que nos llega de Dios, aquello que Dios nos quiere manifestar. Y a ese acto, a esa revelación de Dios, el ser humano le responde con la fe. Por eso les pongo esa flechita así: Dios que se revela, el hombre que le responde con la fe. La fe ya es de por sí una respuesta. La fe no es un acto que brota de la nada. La fe brota de la respuesta a esa revelación de Dios. De ahí que en la medida en que más voy conociendo lo que Dios me está mostrando, lo que Dios me está revelando, voy respondiendo con una fe más y más firme. Si miramos a Jesús cuando regaña a los apóstoles por su falta de fe, no los regaña el día que lo conoce. Los regaña cuando, después de haberlo conocido, ellos siguen dudando, ellos siguen siendo cobardes, ellos siguen teniendo miedo. Ahí es cuando los regaña porque les falta fe, como quien dice: todo lo que yo les he querido manifestar y ustedes todavía no han querido acogerlo desde la experiencia de la fe que genera la confianza. Por eso, cuando yo digo creo, ya de por sí estoy respondiendo a esa manifestación de lo que Dios me ha querido revelar. Y Dios no se cansa de revelarnos, y no estoy hablando de manifestaciones extraordinarias. Todo lo que en el símbolo de la fe nosotros rezamos es lo que Dios nos ha ido revelando. Dios que es creador, Dios Hijo que es redentor, Dios Espíritu Santo que es santificador, la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Fíjese que son todas las manifestaciones que Dios va teniendo a lo que nosotros respondemos con la fe. Pero el credo
también ha recibido el nombre de símbolo de la fe, porque el símbolo es lo que da identidad de algo. Piense, por ejemplo, en un símbolo bien sencillo, el anillo que usan los esposos, la alianza, le llaman en algunas culturas, que el anillo en sí mismo no es el matrimonio, el anillo en sí mismo no es el amor, el anillo es un símbolo de esa realidad matrimonial, de esa realidad sacramental que han generado los esposos, es un símbolo. Cuando alguien a quien amo le regalo una rosa, esa rosa en sí misma es una rosa, pero cuando la regalo con amor para aquella persona que la amo, se convierte en un símbolo del amor. Esa rosa asume un valor distinto. Por eso aquí se trata de el símbolo de la fe, es decir, aquello que nos identifica a todos los creyentes, aquello que nos une en comunión. Por eso está al centro de la misma Eucaristía. Cuando se termina la liturgia de la palabra y antes de comenzar la liturgia propiamente de las especies eucarísticas, del pan y del vino, la comunidad cristiana dice, vea, es que en esto creemos, esto es lo que nos identifica, esta es nuestra fe. El símbolo es entonces una recopilación, un sumario, una colección. ¿De qué? De las principales verdades de la fe. Y vamos a ver que detrás de cada una de esas verdades de la fe viene un desarrollo de aquello que tiene que significar para mi vida cristiana y espiritual. Yo no puedo ser como un salpicón de ideas, saber en qué creo. Entonces creo un poquito de la vida cristiana, creo un poquito de los judíos, creo un poquito de los hinduistas, creo un poquito de los budistas, creo un poquito de la nueva era, como quisiera yo una especie de popurrí o una cosa así que se llama sincretismo religioso. Al final no tengo una fe sólida para poder responder. Ahí es cuando el Señor dice en el Evangelio, el hombre de fe firme es como aquel que construye su casa sobre roca. Viene el viento, viene la tempestad, viene el huracán, viene la tormenta y se mantiene firme. En cambio, el hombre imprudente es el que construye su casa sobre arena. Con un medio viento que venga, se derrumba. El símbolo de la fe nos tiene que llevar a eso y tengo cada vez que identificarme más y más con las verdades de la fe para darme cuenta realmente yo en qué creo. De modo especial en este momento donde pareciera la fe como tan efímera y nos damos como a veces las liberalidades de decir creo en unas cosas y en otras no, o como que cojo el evangelio y le quito lo que no me gusta y le pongo lo que quiero. Y no es una fe sólida porque no es lo que Dios ha revelado. Ahí el símbolo de la fe entonces es lo que contiene y lo que nos une con aquellos de otras naciones, de otros pueblos, de otras lenguas, de otras tribus, de otras culturas, todos que profesamos la misma fe, independiente del idioma en que se haga, pero todos estamos profesando la misma fe. Entonces, la primera expresión que dice es, creo en un solo Dios. Aquí hay un dato importante, tenemos que identificar estas palabras que yo les pongo aquí en esta diapositiva para que tengamos como una claridad conceptual, porque son conceptos distintos. Una cosa es el ateísmo, otra cosa es el panteísmo, otra cosa es el deísmo, otra cosa el politeísmo, otra cosa el monoteísmo. Si vemos, ateísmo es el que niega la existencia de cuál Dios, de cualquier Dios. Ateos, es decir, teos es Dios en griego, ateos, en contra de cualquier Dios. Ese es el ateo, el que niega la existencia de cualquier Dios. Panteísmo es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios, como que la naturaleza misma, el universo es Dios mismo. Dios está como en todas las cosas. Dios es como una realidad informe que está simplemente como en la naturaleza. Somos a veces panteístas cuando pensamos que no, es que eso es lo mismo, que es como una mariposita, que es como una flor, que es como una estrella, que es como el aire, que es como el viento. Entonces, como que Dios está perdido en medio de todas esas cosas, ¿cierto? Pero no es propiamente una realidad corpórea, una realidad trascendente, una realidad personal. Cuando pensamos en el deísmo, esa es una doctrina que reconoce a un Dios como autor de la naturaleza, pero no admite ninguna revelación ni culto externo. O sea, Dios no se ha manifestado nunca. Dios no tiene por qué manifestarse y Dios está ahí, Dios existe, está ahí, pero Dios no hace parte de ninguna religión. Fíjese que es la visión de muchos que no, yo sí creo en Dios a mi manera, pero yo no creo en ninguna religión, ninguna manifestación de Dios. El politeísmo
poli es varios, el politeísmo es la creencia en varios dioses. Por ejemplo, la religión hinduista cree en varios dioses. Lo mismo pasaba con los griegos, con los romanos. Acuérdese que tenían el dios del mar, el dios del fuego, el dios del trueno, el dios del viento. Y, por ejemplo, para los griegos, Zeus era como el dios de dioses. En cambio, para los romanos, Júpiter era el dios de dioses. Y así por el estilo. Es un politeísmo. Cuando San Pablo llega a Grecia, caminando por el Partenón, decía, yo caminando por sus calles, vi que tenían altares a muchos dioses. Incluso vi uno que había un altar que decía al dios desconocido, porque los griegos tenían miedo de que algún dios se quedara sin un altar y se enojara con ellos. Entonces por eso tenían un dios al que llamaban, un altar, perdón, al que llamaban, al que titulaban al dios desconocido. Entonces San Pablo parte de eso, a decir, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a revelarles. Entonces el politeísmo es la creencia en varios dioses. En cambio el monoteísmo, mono es uno, teos Dios, un solo Dios. Dios es único. Y ahí encontramos nosotros las tres grandes religiones monoteístas que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, también conocido como los musulmanes, en el orden de aparición en el momento de la historia. Dios es único. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la profesión de fe, nos estamos declarando desde el principio, creo en un solo Dios. Ya estamos declarando que ni somos ateos, ni somos panteístas, ni somos deístas, ni somos politeístas. Estamos declarando desde el principio, fíjese que es la primera afirmación, que somos monoteístas. Creemos en la unicidad de Dios. Dios es uno. Luego dice, creo en un solo Dios, y luego afirma Padre Todopoderoso. Empieza a dársele unos calificativos a Dios, y de modo muy especial, porque esta es una revelación del Nuevo Testamento. Nos está diciendo que es Padre. Ahí Dios comunica su nombre, es decir, Dios se da a conocer al otro. El nombre es muy significativo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la medida en que el nombre representa la tarea, representa el oficio. Acuérdense, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Isabel y Zacarías están esperando un niño y Zacarías recibe la revelación de que el niño se tiene que llamar Juan, él queda mudo. Cuando le preguntan cómo se va a llamar el niño, escribe en una tabla Juan, Juan es su nombre, y la gente se maravilla, pero ¿por qué si así no se llama ninguno de tus parientes? Incluso el mismo Jesús, Dios entre nosotros, el Emmanuel, y así cada uno va teniendo un nombre significativo. En el Antiguo Testamento, Dios es innombrable. Cuando nosotros vemos una serie de nombres, nos damos cuenta que no son propiamente nombres, son realidades. Fíjense, aquí les pongo algunas. La verdad es que en las traducciones que nosotros tenemos, a veces hay traducciones que con el ánimo de ser muy pedagógicas, simplemente hablan de Dios, el Señor. Pero cuando ya uno puede mirar a profundidad y encuentran una Biblia con una mejor traducción, se dan cuenta que hay estas diferencias. La primera es la que les marco ahí, que es el tetragrama aparecen 4 letras en castellano, la Y, la H, la W y la H, pero en hebreo apenas son 3, por eso se llama el tetragrama. Fíjense que solo hay consonantes, porque en hebreo las vocales son apenas puntos y rayitas. Alguno podrá preguntarse, ¿por qué en unas Biblias habla de Yahvé, como es el caso de las Biblias católicas, y en el caso de las Biblias protestantes habla de Jehová? Si usted mira, las consonantes son las mismas. El problema está en la traducción que hizo, en el caso de las Biblias protestantes, que hizo la traducción de Regina Valera, que malinterpreta las vocales, entonces lo llama Jehová, en cambio aquí es Yahvé. Las vocales son las mismas, las consonantes son las mismas, solo que cambian es un poquito, hay una discrepancia un poquito en las vocales, pero eso es irrelevante. ¿Qué significa Yahvé? Simplemente Señor. Cuando se le presenta a Moisés en la zarza, que está en Éxodo 3, del 13 al 15, Señor, ¿y quién eres? ¿Yo qué voy a decirle al faraón? ¿Que quién eres? Y el Señor le dice, yo soy. Dile que yo soy, te manda a decir. Y por eso él expresa, él es, les manda a decir. Y él es la segunda palabra, que es Elohim, que es el plural de él, el que es, que muestra la naturaleza de Dios que crea el mundo. Él es, o Elohim, es el Señor de los señores. No es propiamente un nombre, aparece como Elohim, y así aparece en varias manifestaciones.
Y unida a esa también viene la expresión de Adonai, pero esa es usada para manifestar el Señor que gobierna, el Señor que nos gobierna como pueblo, es el Adonai, sigue siendo el Yahvé, sigue siendo Él es, pero aquí muestra una tarea específica, es el que nos gobierna. Viene otra que es el Sadai es el poderoso, y a veces encontramos Yahvé Sadai, es decir, el Señor que es poderoso. Encontramos muchísimas veces la expresión del santo o el santo de Israel. Y luego vienen estas otras que no las van a encontrar ustedes en la Biblia en castellano así, sino ya traducido, pero me parece interesante para que puedan ver un poquito como la distinción. Yahvé Jireh, el Señor provee. Ahí les pongo las citas bíblicas para el que tenga un ratico y quiera curiosear esos textos, pues lo puede hacer. Aquí no me interesa centrarme en cada uno, porque de cada uno podríamos hablar mucho, pero no es el objetivo de esta catequesis, sino como que tengamos la visión de conjunto. Yahvé Rafa, el que sana. Yahvé Nisi, el Señor es nuestra bandera o también nuestro estandarte. Muy significativo para los pueblos guerreros, porque acuérdense, cuando están en esas batallas de campo, lo que iba adelante era la bandera. Uno de los soldados llevaba el estandarte. Aquí entonces ellos ponen el Señor que es nuestra bandera, Yahvé Nisi. Yahvé Makadesh, el Señor que os santifica, el Señor que los hace santos, porque Él es el santo. Luego, Yahvé Shalom, el Señor es nuestra paz. Yahvé Tzidkenu, Yahvé nuestra justicia. Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Cada expresión de estas, que todas, fíjense ustedes que son del Antiguo Testamento, no nos están dando propiamente un nombre, nos están expresando una realidad, porque vuelvo y les repito, para el pueblo de Israel, el nombre de Dios es santo, no puede ser maltratado. Uno de los mandamientos es no jurar su santo nombre en vano. ¿A qué hace referencia? A mal utilizar el nombre de Dios, porque la experiencia del nombre era como usar la persona misma. Pero viene el Nuevo Testamento y Jesús nos revela una realidad muy grande. Jesús nos revela que Dios es Abba. Abba es papá, pero de la manera más tierna que un niño se puede referir a su papá, como papi, como papacito, como papito. Es la manera más tierna y es un cambio radical, porque fíjese usted que toda la experiencia de ese Dios todopoderoso era un Dios que el pueblo no lograba encontrar cercano. Tan al punto que el apóstol San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículos de 8 al 16, entonces define a Dios y dice, Dios es amor. En griego sería agapao. Agapao es, si lo vamos a traducir al castellano, sería el amor de donación. El amor que tiene, por ejemplo, una mamá o un papá por su hijo recién nacido. No espera nada de ese bebé, pero lo ama entrañablemente. Pues así es el amor de donación del que está hablando. Es entonces el reconocimiento de ese Dios Padre Todopoderoso, un reconocimiento de la grandeza, de la majestad de Dios, que lo lleva a hacer vivir en una continua acción de gracias, que nos lleva a reconocer la unidad y la verdadera dignidad de los hombres, porque todos somos hijos del mismo Padre. Por eso somos hermanos. Y cuando Jesús nos enseña a orar, está diciendo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Padre porque somos hijos, nuestro porque somos hermanos. Esa dimensión de Padre Todopoderoso nos lleva a hacer uso de las cosas que Dios creó para nuestro propio beneficio, para nuestro propio deleite, y nos lleva sobre todo a confiar en Dios en todas las circunstancias. Y ahí encontramos nosotros las parábolas que Jesús nos enseña. Particularmente piensa en la parábola del Padre Misericordioso, aquel que tiene dos hijos, uno de ellos le pide una herencia, él le da la herencia a los dos, el uno se queda, el otro se va, el que se va se la malgasta, pero él es padre de todos, del que se va y del que se queda. Entonces es la confianza a Dios en todas las circunstancias. Entonces es padre y es todopoderoso. Esa dimensión de paternidad de Dios la entendemos no a partir de nuestra condición de hijos para con Dios, sino a partir de la relación que el Padre tiene con su Hijo único, Jesucristo. Porque nosotros somos hijos gracias al Hijo. Porque Jesús manifiesta que el Padre de Él es el Padre de nosotros. Y así lo manifiesta en el Evangelio. Voy al Padre mío
y al Padre vuestro, al Padre de ustedes. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso nosotros, gracias a Jesucristo, llegamos a ese conocimiento de Dios Padre. ¿Por qué es todopoderoso? Porque posee todos los atributos divinos. Él es el omnipotente, es la omnipotencia de Dios. Y por eso va a decir un salmo, es que Él todo lo que quiere, lo hace. Y eso se ve retratado precisamente en la obra creadora. Fíjese que entonces el credo viene diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es lo que hemos comentado hasta este momento. Y luego dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y aquí encontramos 5 características muy importantes y muy reveladoras. La primera es que Él es creador del mundo y del hombre. Es decir, Él ha sido creador por liberalidad. Dios no necesita la creación, la ha creado. Y creó todo cuanto existe. Hoy particularmente en la liturgia hemos comenzado a leer el libro del Génesis y empieza diciendo así, en el principio todo era caos y oscuridad y entonces el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y dijo Dios, hágase la luz. Él es el creador del mundo y primero, si miramos esos relatos de creación, primero crea todo el entorno, crea la luz, crea las aguas, separa los mares del cielo, separa luego los mares de los continentes, luego hace que verdeen los continentes, luego hace que aparezcan los astros, el sol, la luna, las estrellas, luego hace que aparezcan los animales, pululen los del mar, los del cielo, los de la tierra, y finalmente cuando ya todo está listo, crea al hombre, como quien dice, venga pues y se acomoda en lo que ya ha sido creado para usted. Es la tarea de la creación de Dios que se la da al hombre para que la disfrute, la valore. Por eso el hombre se convierte en co-creador. Y luego viene la segunda realidad, es que solo Dios ha creado el universo libremente, sin ninguna ayuda. La acción creadora de Dios es una acción no solo liberal de su propia decisión, sino única, en la que actúan la Trinidad entera. Aunque en el credo manifestamos, creo en Dios Padre, fíjense que cuando llega a la creación del hombre usa el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tercero es que se crea el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La tarea que Dios quiere al crear y al hacer todo bien, porque fíjese que cada día como que hay una autoevaluación. Cada día del Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Día primero. Y vio Dios que era bueno. Día segundo. Y vio Dios que era bueno. Día tercero. En ese acto creador, lo cuarto, Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Es decir, hay un plan de Dios que está trazado. Y por eso el plan de Dios es perfecto. Pero en ese plan de Dios deja que actúe la acción del ser humano. Cuando Dios crea, nos crea en libertad y nos da lo que se denomina el libre albedrío, la capacidad de elección, la capacidad de decisión. Elijo, acepto o rechazo, refuto lo que Dios está diciendo, pero Dios va haciendo su obra. Y por eso el plan de Dios es perfecto y subsiste por siempre y hasta siempre. Dios continúa trazando su plan de salvación. Y cuando tenemos fe, debemos descubrir cómo incluso aquellos momentos de incertidumbre, de oscuridad y de confusión hacen parte de esa obra creadora de Dios. Si Dios todo lo creó bien, ¿por qué voy a dudar que hasta este momento de dificultad que está pasando me va a servir para el bien? Es en la sabiduría y el amor de Dios donde yo tengo que profundizar, que a veces no es tan fácil, sobre todo cuando nos sentimos quizás que va el plan de Dios en contra del plan de nosotros, o cuando nos sentimos rechazados, o cuando nos sentimos perjudicados de alguna manera, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien y aparecen tantos problemas para poderlas hacer bien, y lo normal sería desanimarnos. Cuando miramos la vida de los santos nos damos cuenta de cuántos tropiezos tuvieron en esa tarea que tenían que realizar
pero hay una cosa constante en la vida de los santos y es que ellos descubrieron que todos esos como vericuetos y dificultades que se presentan, si Dios los permitía, sería para el bien, porque en la sabiduría de Dios, el plan de Dios es perfecto. Y aquí viene el quinto elemento que es muy relevante y es la creación del hombre. Y si miramos el séptimo día de la creación, dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando pensamos en esa imagen y semejanza de Dios, no podemos nosotros pensar como solamente en la igualdad física, es que somos semejantes a Dios en lo físico. Démonos cuenta que todos nosotros somos distintos, incluso dentro de nuestra propia familia. Hay realidades que, perdón, en la propia familia, hasta las caras, bueno, es que tienen la misma nariz, tiene la nariz de los de tal apellido, es que vea, tiene la boca de los de tal apellido, es que los ojos son los de la familia de mi mamá, es que son altos como de la familia de mi papá. Son apenas como imágenes, todos somos distintos. Cuando aquí nos está hablando de la imagen y semejanza de Dios, nos está hablando de lo que es el reflejo de Dios. Usted conoce, por ejemplo, la manera más práctica que se me ocurre es a un artista que pinta su obra. Si algún día tiene oportunidad de ir a un museo de un mismo autor, se dan cuenta cómo el autor va haciendo su momento histórico y particular y lo va retratando en los cuadros. Pienso, por ejemplo, en el Museo de Picasso que queda en Barcelona, entonces tienen como diferentes etapas de la vida de Picasso. Entonces tienen una época como gris, que fue una época que Picasso vivió en su humanidad muy dura. Entonces, cómo se retrata ahí lo que Picasso mismo estaba viviendo. Fíjese que la imagen no significa una proyección igual, es una proyección que refleja lo que el otro es, ¿sí? Por eso hay, popularmente dices que una imagen vale más que 1000 palabras, la imagen apenas es un reflejo. Aquí, ¿qué es lo que Dios ha proyectado en nosotros? Y encontramos todos aquellos atributos del ser humano que son reflejo de la semejanza de Dios. Hay un librito que se llama Cálila y Dimna, que yo leí hace mucho tiempo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el autor. En Cálila y Dimna hay una fábula que nos puede ayudar a comprender un poquito esto, porque cuenta que viene un cazador en la noche caminando hacia su casa y encuentra una serpiente malherida. Entonces él pues coge la serpiente, se la lleva a su casa, le exana las heridas, la alimenta, le pone calorcito, la pone en un lugar confortable y empieza la tarea de recuperación de la serpiente. Y así todos los días. Y la serpiente se logra recuperar muy bien. Una noche el cazador llega a su casa y va a acariciar la serpiente. Tan pronto le acaricia la cabeza a la serpiente voltea, le muerde la mano a este hombre y le insufa el veneno. Entonces el hombre cae por tierra. Y entonces el hombre le dice a la serpiente, pero tú ¿por qué has hecho esto si yo te rescaté de la muerte, si yo te curé, si yo te alimenté, si yo te di calor, si yo te amé? ¿Por qué haces esto por mí? Entonces la serpiente le contesta, tú has hecho eso porque eso es de tu naturaleza. En cambio, yo te mordí, te inyecté el veneno porque eso es de mi naturaleza. Fíjense que son esas las realidades que brotan del corazón mismo del hombre. ¿Por qué el ser humano procura ser amado? ¿Por qué es de la naturaleza de nosotros ser comprendidos? ¿Por qué queremos que tengan compasión con nosotros, que nos perdonen, que hagan justicia con nosotros y que al mismo tiempo eso tiene que reflejarse en el otro? Eso es como que tendría que brotar de la naturaleza, porque viene de esa imagen y semejanza con Dios mismo. Por eso el respeto por nuestra condición humana, luego lo vamos a ver cuando veamos la parte del Espíritu Santo, porque este cuerpo nuestro se vuelve templo del Espíritu de Dios. Por eso cuando se hace un funeral, se asperja con agua y si está de cuerpo presente, se inciensa para recordar que en ese cuerpo moró la divinidad. Por eso la necesidad de encontrar en el otro el rostro de Dios, porque en el otro también mora la divinidad, pero sobre todo en nosotros. Todos los pecados, ¿qué es lo que están haciendo? Están atentando contra nuestra corporalidad y nuestra espiritualidad, que es lo que en la obra creadora Dios quiere destacar en la creación del hombre a su imagen y semejanza.
Cuando entremos, ya será la otra semana, cuando entremos a la parte de creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, pues vamos a ver de qué manera hay una fuerte preocupación por la acción permanente de renovación y de restauración del ser humano como tal. Pero aquí es importante entonces descubrir eso. Él es creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Es decir, de todo lo que es finito, de todo lo que existe. Y Dios lo creó todo para bien. Pero le ha dado al ser humano la corresponsabilidad en esta tarea co-creadora que el ser humano tiene. Fíjense entonces que esta primera parte del credo, porque me parece importante que lo vamos así como desmenuzando para que podamos ir asumiendo, porque a veces repetimos, esta es una de esas oraciones que repetimos casi mecánicamente y como que no sabemos lo que estamos diciendo, y por eso me parece importante que nos vamos concentrando en cada una de las palabras que aquí vamos pronunciando para que descubramos la grandeza de nuestra fe. Con qué facilidad se abandona lo que no se conoce. Cuando yo tengo una perla preciosa, cuando tengo un diamante precioso y sé el valor que esa perla o ese diamante tiene, yo no lo dejo botado por ahí. Por el contrario, yo lo cuido, yo lo protejo, yo tengo que defenderlo porque sé el gran valor que eso tiene. El mismo Jesús lo usa, ese ejemplo en una de las parábolas, dice, el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas y al encontrar una de gran valor va y vende todo lo que tiene y viene y compra esa que tiene gran valor. Pues lo mismo nos pasa en la fe. Yo miro con mucha tristeza con qué facilidad se abandona la fe, con qué facilidad terminamos creyendo en cualquier cosa, con qué facilidad cualquier cosa como que sí que nos escandaliza y nos hace perder la fe y pensamos que la fe es una cosa como tan efímera y no vamos profundizando en esa tarea grande que está en el mismo credo. En esta parte de la creación hay una frase muy bonita en el libro de la sabiduría cuando dice, si así es la criatura, ¿cómo será el creador? Y por eso al contemplar la criatura puedo llegar a la creación. Esos grandes místicos han logrado en la contemplación de la creación llegar al creador. Creo que la tarea para nosotros hoy a la luz de esta catequesis tendrá que ser esa, poder contemplar la criatura para poder llegar al creador.